¿Quién es Aida? Disculpen, Aida es mi esposa. Lo que pasa es que estábamos haciendo una prueba en Zoom y se quedó ahí, ¿vale? Pero no le interesa la econometría. Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar a continuar con la clase. El día de hoy vamos a ver lo que es la metodología de la econometría. Sí, vamos a conocer en qué consiste estos 8 pasos, ¿no? Déjenme ir a presentar, por favor. Ok, una positiva. Ok, ahí estamos viendo, ¿verdad? La presentación. Sí, profe. Ok, gracias. Miren, la econometría sigue un proceso, es decir, hay un método para hacer econometría. Entonces, no tiene que estresarnos porque existe ya una especie de receta, procedimiento que si nosotros lo seguimos y no nos brincamos ningún paso, vamos a llegar a resultados, a obtener los resultados pues que, que deben ser, ¿no? Que deben surgir, ¿no? De este proceso. Pues vamos a ver, básicamente, cuando les hablo de que resistamos la tentación de omitir algún paso, por más insignificante que este sea, me refiero a que es importante, ¿sí? No brincarlo, ¿sí? De esta forma vamos a asegurar, repito, que los resultados sean los adecuados, ¿sale? Bien, la econometría sigue una metodología de 8 pasos. La primera es la definición de una teoría o hipótesis. La segunda es recopilación de datos. La tercera es la especificación del modelo matemático de la teoría. Y luego después sigue el cuarto de la especificación del modelo estadístico o econométrico de la teoría. El 5 es la estimación de los parámetros del modelo econométrico que hayamos elegido nosotros. El paso número 6 se refiere a la contrastación o prueba, poner a prueba el valor o especificar el modelo. El 7 es contrastar las hipótesis derivadas del modelo. Ahorita vamos a ver un ejemplo que nos va a quedar claro. Y por último, una vez que ya nuestro modelo es adecuado, que sabemos nosotros que funciona, pues aplicarlo, ¿no? Aplicar este modelo para hacer predicciones o previsiones, por ejemplo. Déjenme. Ok, voy a compartir pantalla otra vez. Ok, bien. Vamos a ver digamos, el primer punto. Fíjense bien, este ejemplo parte de una pregunta. Fíjense bien, dice, analice la pregunta. ¿Afectan las condiciones económicas a las decisiones de la gente o las personas para entrar al mercado laboral? Es decir, a buscar trabajo, a querer trabajar, ¿vale? Es una pregunta que nos va a servir para entender el método o la metodología de la econometría. Fíjate bien, ¿afectan las condiciones económicas a las decisiones de la gente para entrar al mercado laboral? ¿Sí? Es decir, a su voluntad de trabajar. Bien, para poder responder esta pregunta desde el punto de vista de la econometría, obviamente necesitamos nosotros utilizar variables, ¿sí? Porque aquí la pregunta está de manera, digamos, general, ¿no? Está redactada, ¿no? Pero como un párrafo, pero nosotros para hacer econometría necesitamos variables, ¿vale? Variables numéricas, además. Entonces, aquí dice, vamos a utilizar, para poder contestar a esta pregunta, vamos a utilizar 2 variables.
Estas condiciones económicas que están acá, permítanme, estas condiciones económicas que dice la pregunta, la vamos a representar con la variable tasa de desempleo abierto, ¿sale? La tasa de desempleo abierto, básicamente, tiene que ver con esa tasa de personas que, habiendo buscado trabajo, ¿sí?, no lo encuentran, ¿no? Digamos, es una medida de qué tan mala está la situación en términos de empleo, obviamente, en un país, ¿sale? Entonces, nosotros siempre, cuando tenemos una pregunta que contestar, una hipótesis, una investigación que hacer, necesitamos declarar, así se llama, declarar las variables del problema, ¿sale? Y en este sentido, las condiciones económicas las vamos a representar, ¿sí?, con la tasa de desempleo abierto en este modelo en particular, ¿sí? Y la otra variable que vamos a utilizar es la tasa de la participación en la población activa, es decir, cuántas personas andan buscando trabajo, ¿sale? Bien, fíjense bien, con esta pregunta y esas variables ya operativas, podemos decir algo así, vamos nosotros a ver la metodología y vamos a centrarnos primeramente en el punto número 1, que dice definición de una teoría o hipótesis. Quiero aclarar aquí algo. La econometría no debe, se puede hacer, pero no deberíamos nosotros hacer econometría si no elegimos o si no estamos trabajando con una teoría o una hipótesis. ¿Por qué? Porque si esto fuera así, si nosotros trabajáramos nomás con puros datos, ya no es econometría, ¿sabes? Estaremos hablando de una exploración a tontas y a locas para ver qué sale, ¿no? Pero no estaríamos trabajando econometría porque no estaríamos refiriéndonos, no estaríamos buscando comprobar una teoría o una hipótesis, ¿no? Ni tenemos, ni tendríamos ninguna teoría o estudios previos, comparativos que hayan hecho algunos otros investigadores, economistas, sociólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, por favor, siempre que vayamos a hacer una econometría, tenemos que basarnos o partir de una teoría, o no puede ser una teoría si uno quiere, pero sí tendría que ser una hipótesis, ¿sale? Bien, para este caso, de la pregunta que vimos hace un momento, hay dos hipótesis, fíjense, dentro de la economía laboral. Sí, hay dos grandes hipótesis que buscan responder a la pregunta que nos hicimos atrás, ¿sí? Esta pregunta no es una pregunta que la inventó el autor ni yo. Es una pregunta que se ha hecho en el pasado, que quienes elaboran los problemas, estudian los problemas laborales, perdón, ya se la habían hecho. Y entonces ya hay, ¿verdad?, algunas hipótesis desde la teoría, ¿sí? Una hipótesis se llama hipótesis del trabajador desanimado. La otra hipótesis se llama o es conocida como la hipótesis del trabajador añadido. Fíjense que ambas hipótesis son eso, son hipótesis que proponen, ¿sí?, cómo debería ser esa relación. Fíjense bien, ¿qué nos dice la hipótesis del trabajador desanimado? Esta hipótesis afirma que cuando las condiciones económicas empeoran, lo que se refleja en un aumento del desempleo, muchos trabajadores desempleados desisten de buscar trabajo y salen de la población activa. Fíjense bien que esto que está aquí, yo quisiera que nos quedara bien claro este concepto de trabajadores desempleados. Luego dice, desisten de buscar trabajo y salen de la población activa. Ah, caray, ¿cómo que salen de la población activa si estaban desempleados? Bien,
Un trabajador desempleado es alguien que está buscando trabajo, ¿sí? Y no lo encuentra, ¿sale? La población activa es eso, precisamente, ¿sí? Son personas que están en posibilidad de trabajar, ¿sí? Básicamente. Entonces, aquí, ¿qué nos dice esta hipótesis? Nos dice simple y sencillamente que las personas, cuando no hay chamba, dejan de buscar. Dicen, ¿para qué busco? ¿Para qué sigo buscando trabajo si no hay? ¿Sale? Es por eso se llama hipótesis de trabajo desanimado. Pero existe otra hipótesis, fíjense, que es contraria a la anterior, que mantiene que cuando empeoran las condiciones económicas, muchas personas que actualmente no están en el mercado laboral, por ejemplo, que no están buscando trabajo, como las mamás, por ejemplo, con niños, pueden decidir incorporarse a la población activa si el principal sostén de la familia ha perdido su trabajo. Es decir, que esta otra teoría, hipótesis, nos dice que al contrario, cuando las cosas se ponen duras y no hay chamba, algunos jefes de familia pierden el trabajo, otros miembros de la familia salen a buscar, ¿sí? Fíjense bien y cómo son contrarias ambas. Una afirma que cuando no hay chamba, las personas dicen, ¿para qué busco? Y otras dicen que cuando no hay trabajo, dicen, pues hay que buscar porque ya lo perdió mi papá, mi marido, etcétera. ¿Sale? Bien, son contrarias. Ahora, ¿cómo averiguamos nosotros cuál es el efecto que domina en nuestra sociedad, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál de las dos hipótesis es la que está explicando el comportamiento de los mazatlecos, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuál de estas dos hipótesis? Bueno, pues eso es lo que haría o buscaría la econometría. El segundo paso, ya tenemos una hipótesis, ¿no? Basada en una teoría o una hipótesis en general. Lo segundo es la recopilación de datos. Obviamente, ya habíamos dicho, la econometría trata con datos. Aquí no se trata de tirar rollo ni de ver, es que fíjate que yo considero que, yo creo, me dijeron, no. Aquí lo único en econometría que hay son los datos. Sin datos no habría econometría. Entonces, hay que recopilar datos. Y esos datos, ¿no? Pueden pertenecer a varios tipos. Primero, pueden ser serie temporal, ¿sí? Una serie temporal es una información o datos sobre una misma variable, pero a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, los precios, por ejemplo, del tomate, ¿no? A lo largo del tiempo, los últimos 10 años, bueno, ¿cuál ha sido el precio? O el ingreso de las familias a lo largo del tiempo, ¿sí? Se llaman series temporales. Pueden ser cuantitativas, dice, o cualitativas, por ejemplo, también pueden ser hombre, mujer, empleado, desempleado, etcétera. Bien, otro tipo de datos se conocen como datos de sección cruzada. Son datos sobre una o más variables recopiladas en un momento determinado del tiempo. Por ejemplo, en los censos que se toman en un momento del tiempo o en un periodo relativamente corto de tiempo, o las encuestas sobre gasto de los consumidores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podrían estar todos los precios también, ¿verdad? De los diferentes productos o los precios, por ejemplo, del tomate, vamos a seguir, en las diferentes regiones del mundo, ¿no? Pero en marzo del 2021, por ejemplo. Estamos acotando un periodo específico de tiempo, un momento, ¿sí? Pero estamos buscando datos, ¿no? En todo el mundo, ¿sale? Esos son datos de sección cruzada, ¿sí? Son muy comunes los datos de sección cruzada y también las series temporales. Inicialmente nosotros vamos a ver, ¿sí? Datos de sección cruzada. Luego, siguen datos, otro tipo de son los agregados, ¿no? Estos tienen tanto series de tiempo y de sección cruzada. Por ejemplo, datos sobre la tasa de desempleo
durante los últimos 20 años, pero de 10 países, ¿sale? ¿Sí? Y básicamente también dentro de esos datos agregados hay un tipo de datos que se llaman datos de panel o longitudinales, ¿no? O micropanel, en lo que la misma unidad de sección cruzada, ¿no? Por ejemplo, una familia o una empresa se encuesta a lo largo de tiempo, pero además sobre diferentes aspectos. Este tipo de datos ya son más complejos, la naturaleza de estos datos, eso no lo vamos a ver en este curso, ¿sale? Bien, y también hay que considerar algo muy importante, ¿sí? ¿De dónde vienen esos datos? Puesto que la materia prima para la econometría son los datos, pues estos datos tienen que provenir de fuentes confiables, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Debido a que esos datos pues no son experimentales, provienen de registros. Sabrá Dios cómo lo registró alguien. Sabrá Dios qué criterio utilizó una persona o un instituto para, digamos, registrar el ingreso de las familias, a qué denomina ingreso, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado de las fuentes y buscar siempre que las fuentes sean lo más fiables. Ya que tenemos los datos, ¿no? Tenemos los datos ¿de qué pues de las variables que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? En el caso de sería de la población económicamente activa, ¿no? Y de la tasa de desempleo abierto, ¿no? Bien, ya que tenemos los datos, hay que especificar el modelo matemático. El modelo matemático de la participación en la población activa. Estamos hablando de este ejemplo, ¿no? Primeramente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el modelo matemático? Lo primero que un modelo matemático es una función matemática, ¿sale? Pero para llegar a encontrar esa función matemática, nosotros primeramente es muy recomendable siempre, porque una función matemática puede ser una línea recta ascendente, una línea recta descendente, digamos, una línea exponencial, ascendente o creciente, decreciente, etcétera. Puede tener muchas formas esta función, ¿sí? Pero para poder ver nosotros, darnos cuenta, dar una idea de cómo va a ir esta función o este modelo matemático, pues lo más recomendable es que nosotros primeramente grafiquemos los datos, ¿no? En este caso estamos graficando y cada dato es un puntito azul. Cada dato es un punto azul o cada par de datos, cada observación, ¿sí? Los damos dibujando en este eje, en un plano, porque son dos variables las que tenemos, ¿sale? Entonces, una variable, pues vamos a ponerla en el eje de las abscisas y en la otra en el eje de las ordenadas, o en el eje Y X, como quieran llamarle, ¿sale? Entonces, si tomáramos el primer dato, este puntito, este registro, perdón, este puntito que tengo aquí en la flecha, ¿sí? El más alto, ¿no? Este que está aquí. Entonces, ¿qué puede ser? Bueno, la tasa de desempleo abierta sale que estaría reflejada aquí, graficada en el eje de las X. Ah, bueno, quiero comentarles algo. Por convención, siempre vamos a poner, ¿sí?, la variable que explica o que nosotros creemos que explica a la otra, la vamos a poner en el eje de las X. Y la variable explicada, ¿no? La que queremos conocer, explicar, pues vamos a ponerla en el eje de las Y, ¿sale? Entonces, esta primera observación, este primer puntito que está ahí, pues me dice que para una tasa de desempleo abierta de 4, ¿sí? Vamos a suponer aquí, pues había una población económicamente activa de 67.2, por ejemplo, ¿no? Sí, aquí. Vamos a poner este par de valores para el eje de las X, el eje de la Y, me da este puntito. Ahí lo pongo. Y así lo hago para cada uno de todos los datos. Fíjense bien ustedes
de qué es lo que está pasando ahí. En la vida real, no hay funciones perfectas, ¿sí? No hay líneas, sino, vamos a llamarles desde ahora en adelante, nubes de puntos. Fíjense que no hay ni una línea. Esa línea negra que está ahí, atravesando los puntos, ¿sí? Esa línea recta, ¿sí? Esa línea recta es una línea que nos permite ajustar a esa nube de puntos. ¿Qué es ajustar? Trata de pasar por el medio de toda la nube. Es lo que trata de hacer. Se llama ajustar. Es la línea más ajustada. Es la línea que mejor se ajusta a esa nube de puntos. Esta línea es una línea recta, pero la nube de puntos, los datos reales que tenemos, no están alineados perfectamente sobre esa línea recta. Algunos están por arriba, otros están por abajo, etcétera. Pero en términos generales, podríamos decir que esa nube de puntos, ¿no? Se ajusta linealmente, ¿verdad? Linealmente, ¿sí? Y además de forma decreciente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es muy importante que el primer paso, una vez que tenemos los datos, es que grafiquemos, hagamos un diagrama de dispersión, luego vamos a aprender a hacer diagramas de dispersión, ¿sí? De los datos para ver esa nube de puntos y darnos cuenta si tiene más o menos, si podría ser ajustada por una línea recta o debería ser ajustada por una línea exponencial, logarítmica o de otro tipo, ¿sale? Bien. El diagrama de puntos muestra que las variables tienen una relación inversa, o sea, es decir, ¿qué es inversa? Quiere decir que a medida que la tasa de desempleo va aumentando, ¿sí?, hacia la derecha, la participación activa, la participación de la población activa va disminuyendo. Fíjense bien, va disminuyendo, ¿sí? Por eso esa nube se ve que baja, ¿sí? Que baja, ¿sí? Va bajando, no va subiendo, sino va bajando. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos dice esa relación inversa, ¿sí? Tal vez, sugiriendo esto, que tal vez en general el efecto del trabajador desanimado es más fuerte que el efecto del trabajador añadido. Fíjense bien, esta relación inversa que está ahí nos dice que cuando hay más empleo, cuando las cosas están más feas, la gente deja de buscar trabajo, que era básicamente, ¿sí?, la hipótesis del trabajador desanimado, esta que está arriba, ahí, ¿sí? Entonces, fíjense bien que ya los datos, de hecho, la propia gráfica de dispersión, nos va a nosotros a decir, a sugerir ya, todavía no hemos encontrado el modelo matemático, pero nos va a sugerir que hay una relación inversa, ¿no? ¿Qué tipo de hipótesis está predominando en nuestros datos? Entonces, como primera aproximación y basándonos en la línea de regresión de la gráfica, pensando en que esa nube de puntos se pudiera ajustar mediante una línea recta, entonces nosotros podríamos sugerir un determinado modelo matemático, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, tenemos una línea recta y por lo tanto, entonces, podríamos utilizar nosotros, ¿sí?, un modelo lineal, ¿sí? Sería la siguiente, ¿sí? Tasa de participación en en la población económicamente activa va a ser igual a B1 más B2 por la tasa de desempleo abierto. Fíjense bien, esta que está aquí, la TPA, es la variable que depende, la que queremos explicar. Y esta TDA es la variable que explica el comportamiento de la TPA. Si se dan cuenta ustedes, esta función que está aquí es muy parecida, de hecho tiene otras letras, pero es muy parecida, ¿no?, a la ecuación o la función de la recta,
¿sí? La función de la recta, que sería igual a y igual a más b por x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí esta es una función, pero es matemática, ¿no? ¿Sale? Y aquí lo que sugiere este modelo es que la tasa de la participación la tasa de participación en la población económicamente activa tiene una relación lineal con la tasa de desempleo abierta, y donde B1 y B2 se conocen como los parámetros de la función lineal. Y es lineal, estarán de acuerdo conmigo, esta función, porque ninguno de los parámetros, ni la variable, todos ellos, perdón, están elevados a la potencia número 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por eso son funciones lineales. ¿Sí? Pero ese que está ahí es el modelo matemático. ¿Qué es el modelo matemático? Es una línea. Este modelo matemático, TPA igual a B1 más B2 por TDA, es un modelo que representa a esa línea negra que está descendiendo y que pasa por medio de la nube. ¿Sí? Ok. El B1 también se conoce como punto de corte. Luego vamos a explicar ya eso cuando hagamos regresiones, ¿no? Pero ofrece el valor de la variable dependiente cuando la variable independiente es igual a 0. Y B2 es, bueno, ese punto de corte es lo que se conoce en la ecuación de la recta y todo eso como ordenada al origen, ¿sale? Y el B2 se conoce como la pendiente. La pendiente mide la tasa de variación de la variable dependiente por cada variación unitaria de la variable explicativa, ¿sale? El coeficiente B2, ese de la pendiente, puede ser positivo. En este caso, si predominara el efecto del trabajador añadido, o negativo, si es el efecto de trabajador desanimado el que predomina sobre el otro. Que de hecho, ya estamos viendo nosotros que los datos sugieren que predomina la hipótesis del trabajador desanimado. Bien, número 4. Especificación del modelo estadístico o econométrico de la participación en la población activa. El modelo matemático que estábamos viendo anteriormente no nos sirve a nosotros, nos sirve para los libros, ¿no? Nos sirve para los libros. En teoría económica, etcétera, nos puede servir para ilustrar esa relación directa que hay o inversa entre una variable y otra, pero no me sirve. ¿Por qué? Porque en la realidad, no, repito, no tenemos líneas, tenemos nubes de puntos, ¿no? Entonces, nunca se va a encontrar una relación perfecta o exacta entre dos variables económicas. Nunca, nunca, absolutamente nunca. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta, ¿y por qué no existe este ajuste perfecto? Por la simple y sencilla razón de que cuando nosotros tomamos una variable, por ejemplo, como la tasa de participación en la población económicamente activa, ¿sí? Aquí estamos eligiendo esa variable y estamos poniendo como variable que la explica la tasa de desempleo abierto. Pero nosotros elegimos de manera más o menos arbitraria o propuesta o inicial esa variable explicativa. No quiere decir que esa variable sea la única que va a explicar a la otra, ¿sí? Y por supuesto que dejamos a un mundo de variables que también pueden explicar a la variable dependiente, las dejamos fuera de nuestro modelo, pues obviamente, sí, hay muchos otros factores que no solamente son la tasa de desempleo abierto, la que va a explicar que una persona quiera buscar trabajo o no. Puede que le dé flojera, sea flojito, o la temporada, o sea, pueden ser muchas cosas. Por lo tanto, nunca una variable o dos o tres, es más, podemos meter 10 variables ahí, 10 variables podríamos meter y nunca podríamos explicar al 100% el comportamiento de la variable dependiente, ¿sí? Nunca. Entonces siempre va a haber un margen de error. Bueno, pues para
reconocer este margen de error que puede haber entre los datos y el modelo matemático, lo único que vamos a hacer nosotros en este paso es añadirle una letra U minúscula, que esta U minúscula representa el término de error o el término estocástico o aleatorio, ¿sí? O así nomás, el término de error en el modelo. Esta U nos está diciendo que está reconociendo la posibilidad de que no se van a ajustar perfectamente, que hay un margen de error, ¿sale? Número 4. 5. Bueno, antes que otra cosa, la ecuación esa que estábamos viendo del modelo econométrico, sí, es lineal, ya les había comentado, porque básicamente está básicamente elevados a la potencia número 1, ¿sí? Este modelo, por ejemplo, la variable, ya había dicho, la variable a la izquierda, la que está a la izquierda de la función, se denomina variable dependiente y a la del lado derecho la variable explicativa o independiente. Aquí hay que hacer una nota, una aclaración. No porque nosotros siempre vamos a poder hacer un modelo y siempre el modelito que corramos nos va a dar números, ¿sale? Pero nunca, aunque la relación estadística sea muy fuerte, luego vamos a ver cuándo es fuerte una relación estadística, la vamos a probar y vamos a decir, uy, qué fuerte esta correlación, está fuertísima, esta relación fuerte entre las dos variables. Aún así, nunca vamos a poder decir, o no deberíamos decir, que una determina a la otra. Es decir, nunca vamos a establecer una relación de causalidad, ¿sí? Básicamente, esta relación de causalidad no debe venir de los datos. Los datos únicamente nos dicen, hay una relación muy fuerte. Sabrá Dios si esa variable es la que efectivamente está afectando a la otra o hay una tercera
¿sí? Entonces, básicamente, la teoría nos dice, por ejemplo, que la cantidad fíjense bien, de la teoría económica, la cantidad demandada de un producto o bien depende de su precio. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense, de micro 1, ¿sí? La teoría de la demanda, cantidad demandada de un bien depende de su precio, del precio del bien. ¿De qué otra variable depende? Del ingreso de las personas. ¿De qué otra variable depende? Del precio de otros productos que pueden ser sustitutos o complementarios. Ok. ¿Y de qué otra variable depende? Pues depende también de los gustos o las preferencias de los consumidores. Ok. Eso es lo que nos propone la teoría económica. ¿De qué otra variable depende? Pues pueden haber muchísimas, pero la teoría económica, ¿no? Esa teoría nos propone estas variables, estas 4 variables, ¿no? Que podemos utilizar para predecir la cantidad demandada de un producto. ¿Puede haber muchas más? Sí, muchísimas. Pues la teoría nos dice que estas 4 explican en su mayoría. Entonces, hay que hacer eso, hay que recurrir a la teoría, basándonos en la teoría para ver qué variables vamos a meter. No nada más echarle el costal a mi modelo, variable tras variable para mejorar esto, ¿no? Bien, esto ya tenemos aquí, ¿sí? Tenemos aquí un modelo, este modelo de regresión lineal múltiple, ya con 2 variables explicativas. Tenemos este punto de corte, punto de 80.9, y esta variable, esta pendiente que está aquí, de la tasa de desempleo abierta y el salario promedio por hora, ¿no? ¿Sí? Y aquí fíjense bien que tanto la tasa de desempleo abierto, ¿sí? Como el salario tiene, ¿verdad? Tiene signo negativo. A ver, ¿y qué significa ese signo negativo? Siempre hay que preguntarnos eso, ¿no? Querría decir que a medida que el salario aumenta, ¿sí? Las personas tienden a querer trabajar menos. Caray, ¿no? Pues para muchos podrían decir, no, profesor, no es cierto, porque yo esperaría que si el salario está más alto, pues yo quisiera trabajar más. Pero algún otro me podría decir, no, profe, tiene razón, porque si el salario aumenta, pues entonces, ¿para qué quiero trabajar 8 horas si con 4 la puedo hacer? ¿Verdad? ¿Sale? Entonces, esto hay que buscar de nuevo en la teoría la explicación a este comportamiento, porque el mero signo no nos dice mucho, el mero signo nos dice nomás cómo se mueve una variable respecto a otra, pero no me dice los por qué, no me da explicaciones, es lo que dicen de la econometría. Entonces, esto, ¿dónde lo buscaríamos? Pues en la teoría económica, ¿no? Y, por ejemplo, ahí habría, ¿verdad? Hay unos efectos en la parte de teoría económica que se conocen como el efecto ingreso y el efecto de sustitución, ¿sí? Entonces, pero es de la teoría eso, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿qué modelo deberíamos elegir? Pues básicamente el modelo de regresión múltiple es un modelo más completo, ¿no? Pero ¿cuántas variables más deberemos incluir en nuestro modelo? Repito, eso ya va a depender del investigador, del econometrista, pero también debería de depender de la teoría, como les digo, ¿no? Y si nosotros vamos a incluir una variable tras otra, tras otra, tras otra, y este modelo lo hacemos muy complicado, muy grande este modelo, buscando que mejore la explicación de la variable explicativa, digo, de la variable dependiente, entonces podemos tener un modelo muy grandote, muy fregón que se da, pero muy poco práctico, ¿no? Incluso con muchos errores, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto se va a ver un poco más adelante, ¿sí? Ya cuando veamos, entremos en materia, pero ese es el hecho, ¿no? 7. La contrastación, ya que tenemos el modelo, ya que encontramos los parámetros y decidimos que el modelo estaba debidamente especificado. Un modelo correctamente especificado es un modelo que tiene las variables que debe tener, que no tiene variables de sobra ni tiene variables que le falten, ¿sale? Ni le faltan variables, ¿sale? Una vez que tenemos eso,
que encontramos los parámetros y decidimos que ese modelo es el que tenemos que tener, hay que probar las hipótesis que se derivan de ese modelo, ¿sale? Entonces, si el modelo estimado tiene sentido económico. En este caso, en este ejemplo, básicamente, está la hipótesis del trabajador desanimado, que es la que respalda nuestros datos, ¿no? De los datos que pudimos ver nosotros, dijimos, es la hipótesis del trabajador desanimado, ¿sí? La que respalda más mis datos, ¿no? Sin embargo, hay que ver si el coeficiente, esos coeficientes o parámetros, ¿sí? Que estimamos en el modelo, son estadísticamente significativos. Es lo que les comentaba. A ver, yo sé que este variable, que estos valores que están ahí, hay números, pues claro, pues hay números. Yo sé que hay números. Todo modelo va a tener números. Si yo meto una serie de datos y lo corro en el software, me va a dar números. Pero la pregunta es, ¿esos números son diferentes de cero? O sea, ¿son estadísticamente diferentes de cero? ¿Se acuerdan de la hipótesis nula y alternativa? Yo podría tener como hipótesis alternativa o nula, por ejemplo, de que B0 es igual a 0. Y la hipótesis alternativa sería B0 es diferente de 0. O B1 es igual a 0. Y la hipótesis alternativa es que B1 es diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso vamos a utilizar nosotros el concepto de pruebas de hipótesis, ¿no? ¿Sale? Entonces, es estadísticamente diferente de 0. Cuando dice estadísticamente significativo, se refiere a, ¿es estadísticamente diferente de 0? O sea, ¿es diferente de 0 o es 0? Y ahí, con los conceptos de prueba de hipótesis que acabamos de ver en el curso anterior, vamos a determinar si es diferente de 0 o es 0. ¿Y qué pasa si es 0? Pues si es 0, quiere decir que no afecta, o sea, como dice, no, 0 que te, ¿cómo es? 0 que te importe o 0 que te, bueno, no sé, ¿no? Que no te importe, pues si es 0, quiere decir que no hay ninguna relación entre una variable y otra. Y entonces mi modelo no sirve. Para nada, para nada. Si mi modelo es diferente de 0, si los coeficientes son diferentes de 0, quiere decir que mi modelo está explicando, no sirve para explicar de una forma u otra, en alguna medida u otra, ¿no? La variable, el comportamiento de la variable dependiente, ¿sale? Entonces, ya una vez que probamos el modelo, que vimos que es válido, que está debidamente especificado y que básicamente es un modelo válido porque los coeficientes son diferentes de 0, puedo llegar a la conclusión de que mi modelo es bueno. Mi modelo me sirve para explicar el comportamiento de la variable dependiente. Y por último, ya una vez que, y solamente una vez que tengo yo certeza de que mi modelo es bueno, lo voy a aplicar para hacer predicciones o previsiones, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, únicamente, ¿verdad? Después de que ya pulí mi modelito, ya lo voy a traer ahí en mi portafolio ya, y ahí ahora sí voy a poder meter datos y voy a hacer estimaciones o previsiones, ¿no? Por ejemplo, dice, suponga que tenemos datos de 2009 sobre la tasa de desempleo y el salario promedio por hora. Si sustituimos estos valores de nuestro modelo, podemos estimar cuál sería la tasa promedio de participación en la población activa para 2009, ¿sale? Nosotros nada más vamos a sustituir los valores que tenemos, ¿no? Para básicamente del salario por hora, ¿no? Y de la tasa de desempleo abierto en nuestro modelo, y al multiplicarlos por los parámetros y resolver la ecuación, pues básicamente ya nos daría esta estimación, ¿no? Ahora, por ejemplo, dice, si la tasa de desempleo fuera del 6% y los ingresos por hora fueran de $10, al sustituir ese 6 y esos $10 en mi modelo, ¿verdad? En este modelito que tengo aquí,
¿sí? Esta parte, este TDA, aquí tengo, ¿verdad? 10%, no, 6%, y aquí tendría $10 por hora. Básicamente, al poner aquí, multiplicar estos 10 por esta cantidad y 6 por esta cantidad y sumar a esta cantidad restarle este y esto, aquí me va a dar un valor, ¿no? Y ese valor, básicamente, sería que aproximadamente el 63% de la variable dependiente, ¿no? Entonces, habría obviamente un error de predicción, pero básicamente ese error ese debería ser el mínimo si utilizamos el método de estimación adecuado, ¿sale? Bien, jóvenes, hasta aquí quedó esta clase. Espero que este paseo por digamos, la metodología de la econometría nos sirva. Nada más les voy a pedir un favorzote. Háganse presentes para tomar la captura de pantalla como evidencia de que tuvimos la clase de hoy, ¿sale? Y ya nos veríamos, híjole, la verdad no sé, porque ya hoy es el último día de clase, tendríamos que estar regresando, ya les avisaremos a cada uno de ustedes, ¿sale? Por favor, háganse presentes, ¿no? Todos. Ok, gracias. Déjenme ver nomás. Ok, listo. Listo. Ok. 1, 2, 3. Ok. Pues muchas gracias, jóvenes. Ya está la plataforma, se la compartí ayer el link a Joaquín para que vayan entrando, por favor. Hay algunas cosas ahí, unas notas en el muro, ¿no? En el tablón, perdón. Ahí chequen lo que hay y nos vemos por regresando clases, ¿sale? Que tengan felices vacaciones, cuídense mucho, sí, por favor. No vayan a la playa, enciérrense en su casa, pónganse a ver películas tranquilitas, ¿no? Que les vaya muy bien, jóvenes. Que les vaya muy bien. Gracias, Nos profe. vemos, profe. Igualmente, Igualmente, profe. Sí. Adiós.